Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a analizar y vamos a dar nuestros porcentajes de todas las eliminatorias de 16avos de final de la Champions League. Pero antes de empezar con el vídeo, como siempre os digo, activar la campanita y suscribiros porque venimos con muchísimo contenido aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos allá con el análisis de estas eliminatorias. Como veréis, ahora a mi izquierda, a vuestra derecha en las pantallas, tendréis ya todas las eliminatorias que se van a disputar en los 16avos de final. Como sabéis, se jugarán entre este martes, el vídeo lo tendréis hoy mismo, o el miércoles las idas de las eliminatorias, la siguiente semana tendremos las vueltas. Vamos a analizarlas todas uno por uno, daremos algunos detallitos y nos mojaremos con el porcentaje de cada una de las eliminatorias que se van a disputar. Vamos a empezar con las del martes, que son Mónaco Paris Saint-Germain, Galatasaray Juventus, Benfica Real Madrid y Borussia de Dortmund Atalanta. Empezamos por el duelo francés que enfrentará al Mónaco y al Paris Saint-Germain, un Mónaco que en la competición liguera no está haciendo una buena temporada y un PSG que viene con algunas dudas en las últimas semanas. Ya habéis visto la polémica que ha habido entre Luis Enrique y Dembélé, el PSG que perdió, si no me equivoco, 3-1 contra el Rennes esta última semana y que ha cedido el liderato en favor del Lens. Cuidado con el equipo de Luis Enrique porque es muy extraño que faltando unas 10-12 jornadas vaya segundo en la competición liguera. Pese a ello, eliminatoria con un equipo del mismo país, para mí esto siempre complica un poquito las cosas porque hace que la motivación sea un poquito diferente, que no sea tan fácil motivar a los jugadores y hace que todo se iguale porque los jugadores ya se conocen entre ellos bastante más que en cualquier otro tipo de eliminatoria. Con lo cual creo que va a ser algo más pareja de lo que podría parecer, pero igualmente creo que el Paris Saint-Germain es gran favorito en esta eliminatoria. Así que nos vamos a mojar, vamos a dar un 85-15, estaba pensando, 80-20, vamos a darle un 80-20 al Paris Saint-Germain, creo que muy favorito para pasar esta eliminatoria contra el Mónaco, pero al ser dos equipos del mismo país, vamos a darle ese pequeño porcentaje al conjunto monegasco. Y nos vamos con el Galatasaray Juventus, una eliminatoria que creo que es muy atractiva, de las más atractivas que vamos a tener en este cuadro de la Champions League. El equipo turco que domina su liga actualmente tiene 3 puntos de margen, si no voy equivocado, con Fenerbahce, un auténtico equipazo Galatasaray que en los últimos años se ha reforzado muchísimo, ya lo sabéis, Ederson, Leroy Sané, Osimhen. Muy buen equipo el de los turcos que ya ha dejado buenas sensaciones en la fase de grupos, recordemos los partidos en casa ante Atlético de Madrid y Liverpool por ejemplo, y una Juventus que está un poquito más irregular en lo que viene siendo la Serie A, viene de perder ante el Inter y creo que va a ser una eliminatoria bastante pareja. Es cierto que el hecho de tener la vuelta en casa me tranquiliza un poquito a nivel de la Juventus, pero ya os digo que creo que va a ser bastante pareja. Así que yo le voy a dar 55-45 a favor de la Juventus, pero como veis no me extrañaría nada que el conjunto turco se metiera en los octavos de final. Y pasamos a una de las grandes eliminatorias de estos 16avos, una de las grandes sorpresas, y es que el Real Madrid tiene que jugar esta eliminatoria después de perder en la última jornada andaluz precisamente ante el Benfica. Tiene que volver el conjunto blanco a tierras portuguesas, se va a enfrentar de nuevo a José Mourinho y creo que si hay un entrenador que le puede poner las cosas complicadas a este Real Madrid, seguramente sea José Mourinho. ¿Veremos un Benfica? Pues yo creo que muy similar al que ya vimos en el último partido de la fase de grupos, seguramente no tan dominador, seguramente no va a tener un partido tan plácido como el que tuvo en aquel momento. Creo que el Real Madrid va a salir muchísimo más activado, creo que es gran favorito, pero creo que el Benfica tiene ciertas armas para al menos ponerle en peligro. Me parece que el duelo entre Pavlidis y Huijsen, un delantero grandote que le puede ganar bastantes duelos, y un Huijsen que viene estando bastante mal las últimas semanas, le puede dar bastantes réditos. El Benfica ya demostró que tiene las armas suficientes y que sabe el camino para hacer daño al Real Madrid, pero me parece que el problema principal del Madrid esta temporada, y seguramente las últimas también, es la motivación en los días claves. Creo que cuando quieren estar en el momento justo, en el día D, suelen motivarse. Es cierto que las últimas temporadas ya les ha costado un poquito más, pero me da la sensación que van a mejorar esta activación. Lo hemos visto ya, por ejemplo, ante Real Sociedad o Villarreal en Liga, que tienen mayor motivación, acaban sacando adelante los partidos y en cambio partidos un poquito más dispersos contra Rayo, Valencia, rivales que quizás les cuesta un poquito más conseguir esta motivación, se les complica muchísimo más. Así que para mí, claro favorito el Real Madrid ante el Benfica, pero dejo la puerta abierta para que el Benfica también pueda meter mano. Sobre todo teniendo la vuelta en el Bernabéu, me parece muy difícil que los portugueses consigan pasar la eliminatoria, pero vamos a darle un 75-25 a favor del Real Madrid.
Y cerramos los duelos que se van a jugar en martes con este Borussia Dortmund-Atalanta. Si os decía que el Galatasaray-Juventus pinta eliminatoria muy divertida, creo que esta puede ser una de las auténticas revelaciones en cuanto a eliminatorias. Dos equipos que evidentemente no son dominadores en su liga. El Borussia Dortmund, segundo, me parece que son 6 puntos de diferencia los que tiene el Bayern de Múnich en el liderato de la Bundesliga. Y un Atalanta que, si no me equivoco, es sexta clasificada en la Serie A. Con lo cual, dos equipos que en su liga no están haciendo una grandísima temporada. Seguramente mejor el Dortmund en el sentido de que no está tan lejos de un Bayern de Múnich, que obviamente es muy dominador. Y un Atalanta que quizás se esperaba un poquito más y que, sobre todo en el tramo final de esta Champions League, tiró una clasificación que parecía tener muy encarada en el top 8. Dos equipos que llegan bien a la cita, en las últimas jornadas han estado bien, ambos han estado bien en la competición liguera y me parece también un duelo bastante igualado. Creo que el factor alemán puede pesar bastante, un campo que aprieta muchísimo más el del Dortmund que no el del Atalanta, me parece que eso puede ser decisivo, creo que va a ser una eliminatoria con muchos goles, ya os digo que va a ser muy entretenida y le voy a dar, igual que antes he dicho, 55-45 para la Juventus, en este caso... Mira, voy a dar un poquito más, creo que 60-40 para el Borussia Dortmund en esta eliminatoria entre alemanes e italianos. Y pasamos ahora al otro turno, los que se jugarán este miércoles, con 4 eliminatorias: Karabakh-Newcastle, Brujas-Atlético de Madrid, Bodo Glimt-Inter y Olympiacos Leverkusen. 4 eliminatorias creo que un poquito más disparejas de las que hemos visto en el primer bloque y vamos a analizarlas una por uno. Este Karabakh-Newcastle, un Karabakh que, repasándolo, viene de perder en la Copa de Azerbaiyán, viene de ser segundo o de estar ahora mismo siendo segundo en su competición liguera, está a un punto del líder que tiene un partido menos, con lo cual se le puede escapar un poco más, bastante sorprendente porque ha sido un equipo que, sobre todo en Champions, nos ha dejado muy buenas sensaciones o, sobre todo, teniendo en cuenta las expectativas que teníamos con ellos, ha dejado un rendimiento bastante superior. Un Newcastle que en la Premier no está haciendo una gran temporada, media tabla actualmente, pero ya sabemos que la Premier es la liga más competitiva de todas y donde es más difícil ocupar una de las 6 primeras posiciones. Con lo cual, para mí, favorito claro el Newcastle, creo que el Karabakh ya tiene muchísimo mérito haberse metido en esta ronda de 16avos y creo que el equipo inglés es gran favorito, así que nos vamos a mojar y en esta eliminatoria le vamos a dar un... Estaba pensando si ser la eliminatoria más desigual de todas, pero el Karabakh ha dejado buenas sensaciones en la Champions, así que le vamos a dar un 80-20 al Newcastle, que creo que es bastante diferencia, pero bueno, dejamos un poquito siempre esa puerta abierta y al final, como ya sabéis, el fútbol es el mejor deporte de todos porque todo puede pasar. Nos vamos a este Brujas Atlético de Madrid, la segunda eliminatoria que tiene que disputar un conjunto español, un Atlético de Madrid súper irregular, que ya lo estáis viendo, capaz de ganar 0-5 en campo del Betis, perder luego 0-1 en el Metropolitano, ganarle 4-0 al FC Barcelona, perder luego 3-0 en Butarque ante el Rayo Vallecano. Absolutamente dispar, parece que se concentra más aún que el Real Madrid en el día D, en la hora H, con lo cual, por esa razón, creo que le doy bastantes opciones al Atlético de Madrid. Creo que el partido en Bélgica ante el Brujas va a ser muy complicado, ya hemos visto en la Champions que el Brujas es un equipo que en casa mejora mucho sus prestaciones, le puso las cosas muy complicadas al Barcelona, por ejemplo, un equipo que ataca de forma muy vertical, que utiliza mucho la profundidad, que tiene jugadores rápidos en la parcela ofensiva y que creo que le pueden generar bastantes problemas a la defensa del Atlético de Madrid. Dicho esto, creo que el Atlético es gran favorito, sobre todo teniendo la vuelta en el Metropolitano. Creo que en Bélgica va a sufrir bastante este miércoles, pero como os decía que creo que el equipo de Simeone se activa muchísimo mejor en el día D, en la hora H, espero y deseo para los aficionados colchoneros que en esta eliminatoria de la Champions podamos ver la mejor versión del conjunto rojiblanco. Con lo cual, para mí, gran favorito, especialmente teniendo la vuelta en casa, aunque el Brujas me parece un equipo que puede competir bien la eliminatoria. Vamos a darle un 70-30 para el Atlético de Madrid, creo que bastante favorito el conjunto del Cholo Simeone. Y nos vamos ahora con la visita al Círculo Polar Ártico porque tenemos que hablar de este Bodo Glimt-Inter, un Bodo que, como sabéis, la competición en Noruega todavía no ha empezado, perdió la última liga en detrimento del Viking. En el caso del Inter, un equipo que viene muchísimo más enrachado, primero en la clasificación en la Serie A. Antes hablábamos de que la Juventus venía de perder ese derbi de Italia ante el Inter, un equipo que está, como os decía, en la competición liguera en una mejor forma que hace un par de meses. Creo que es un equipo que viene creciendo bastante con Cristian Chibu y me parece que es evidentemente claro favorito. Igual que os decía en el caso del Atlético de Madrid, que podía sufrir bastante en Bélgica, estoy seguro que el Inter en campo del Bodo va a sufrir. Es absolutamente imposible ganar en Bodo de forma sencilla. Luego también es cierto que hay que decir que el Bodo fuera de casa, mucha gente se ríe mucho, es imposible que el Bodo gane fuera de casa, lo he leído muchísimas veces en redes sociales,
Pero es que este año en Champions, si no me equivoco, es que había perdido un partido que había jugado fuera. Ahora no tengo los datos delante, pero lo había mirado antes. Creo que eran 3 empates fuera de casa. Creo que había sacado muchísimos puntos fuera de casa y no está siendo tan sencillo derrotar al Bodo. De hecho, la prueba la tiene el Atlético de Madrid con el último partido de la fase de grupos en el Metropolitano. Con lo cual, el Bodo, que puede competir más de lo que parece, creo que la eliminatoria evidentemente es muy favorito el Inter, pero a mí lo de tener que ir a Noruega con el frío que va a hacer un 18 de febrero ahí en el Círculo Polar Ártico me da bastante respeto. Y después, mirando los resultados del Bodo fuera de casa, cuidadito no se le vaya a complicar esta eliminatoria al Inter. Más por mérito del Bodo que no por demérito del Inter, vamos a darle un 70-30 para el Inter, obviamente. Creo que mucha gente le va a dar mucho más favorito al conjunto milanista. Nosotros nos vamos a quedar con un 70-30, bastante favoritismo, pero cuidadito con este Bodo, que ya os hemos dado algunas claves por las que puede ser peligroso en esta eliminatoria. Y cerramos las eliminatorias de 16avos con este Olympiacos Leverkusen. Los griegos, que actualmente no vienen en una buena racha en la liga griega, de hecho son segundos, primero es el AEK, y un Leverkusen que viene mejorando, eso sí, en las últimas semanas. Sexto clasificado en la Bundesliga, empezó bastante mal en la competición liguera, la marcha de Xabi Alonso obviamente fue importante, puntales como Florian Wirtz abandonaron el equipo también en verano, ha sido un verano obviamente de muchísima reconstrucción en el conjunto alemán, pero finalmente consiguieron clasificarse en el top 24, un Olympiacos, que ya lo sabéis, las últimas temporadas había sido campeón de la Conference con José Luis Mendilibar, sigue el técnico vasco en el banquillo griego y que ha dejado buenas sensaciones en algunos partidos en la competición europea. Jugó, por ejemplo, ante el FC Barcelona, recibió una goleada en Montjuic, pero no hizo un mal partido, sobre todo hasta el minuto 55-60, y perdió en casa ante el Real Madrid en ese famoso partido con tantos goles. Pero tampoco dejó una mala sensación. Creo que va a ser una eliminatoria donde el Leverkusen es favorito, además tiene la vuelta en casa, tiene, obviamente, una mejor plantilla, pero la buena competitividad de los griegos, como ya vimos hace un par de temporadas en la Conference con José Luis Mendilibar, le pueden dar ciertas opciones, con lo cual seguramente no esté tan desigualada como otras que hemos hablado y le vamos a dar un 65-35 al Bayer Leverkusen para clasificarse a los octavos de final. Pues este ha sido el análisis que hemos realizado de los 16avos de final de la Champions League. Quiero leeros sobre todo ahora en la cajita de comentarios si vosotros pensáis lo mismo o si hay alguna eliminatoria que daríais un favorito diferente al que hemos dado nosotros y nos vemos con muchísimo fútbol más, como siempre, aquí en Fútbol Fan 2.